Hola, bienvenidos nuevamente a Mathematical Thinking. Continuamos en nuestro curso de lógica proposicional y en esta oportunidad vamos a hablar del método de reducción al absurdo. Antes de continuar con la explicación del método de reducción al absurdo, es importante tener claro qué es un absurdo en matemática. Recuerden que una de las principales leyes de la lógica proposicional es la ley de la no contradicción. Es decir, no es cierto que P y no P. No es cierto que P y no P. Es decir, no es posible que se den a la vez P y no P. Y esto podemos demostrarlo fácilmente. Por ejemplo, ¿cuáles son los posibles valores de P? Verdadero y falso. Por lo tanto, los valores de no P serían falso y verdadero. Y verdadero con falso en la conjunción es falso y falso con verdadero en la conjunción es falso. ¿Está bien? Por lo tanto, P y no P es una contradicción. Por lo tanto, la negación de P y no P es negación de F, B, negación de F, B. Eso significa que negación de P y no P resulta ser una tautología. Y esto es lo que se conoce como la ley de la no contradicción. Entonces, todo aquello que viole la ley de la no contradicción es lo que vamos a considerar un absurdo. Esto es, todo enunciado de la forma Q y no Q es un absurdo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho que no es cierto o no es posible que se dé al tiempo una proposición y su negación. Entonces, con eso en mente, vamos a hablar ahora sí del método de reducción al absurdo. Supongamos que queremos demostrar que la proposición P, entonces Q, es verdadera. ¿Ok? Entonces, si nosotros asumimos su negación, que es equivalente por las leyes de Morgan a P y no Q, recuerden que la negación del condicional P entonces Q es P y no Q. Entonces, si al asumir como verdadero su negación, nos conduce a una contradicción de la forma R y no R, significa que lo que hemos asumido como verdadero es falso. Es decir, si nosotros asumimos como verdadera la negación de la proposición y eso nos lleva a una contradicción, significa que esa asunción que teníamos es falsa. Y por lo tanto, si la negación es falsa, la proposición es verdadera. Entonces, una forma de demostrar que una proposición es verdadera es demostrando que su negación es falsa. ¿Y cómo llegamos a que su negación es falsa? Si la asumimos que es verdadera y nos conduce a una contradicción. Entonces veamos ahora cómo utilizamos eso para nosotros demostrar que ciertos argumentos son válidos, es decir, para obtener conclusiones a partir de premisas dadas. Supongamos que tenemos un conjunto de premisas P, conformado por P sub 1, P sub 2, hasta P sub n, es decir, tenemos n premisas. Y queremos saber si de ese conjunto de premisas se puede deducir Q. ¿Ok? Recuerden que Q se deduce lógicamente del conjunto de premisas P si y solo si la condicional P1 y P2 y P sub n en condicional Q es tautología. Listo. Eso es lo que queremos demostrar, ¿no? Entonces miren que tenemos una proposición como la que tenemos ahorita de la forma P, entonces Q. Queremos saber si eso es verdad. Entonces asumimos su negación. Entonces su negación es P y no Q. Ya lo habíamos visto ahorita. Entonces, ¿cómo quedaría para el conjunto de premisas? Asumimos el conjunto de premisas como verdaderos, P sub 1, P sub 2, P sub n, y agregamos al conjunto de premisas la negación de la conclusión, aplicamos reglas de inferencia y obtenemos como conclusión R y no R, es decir, un absurdo. Significa eso entonces que Q se deduce lógicamente del conjunto de premisas dado. Entonces, ¿en qué consiste el método?
afirmamos la negación de la conclusión y se le añadimos el conjunto de premisas, aplicamos reglas de inferencia y obtenemos un absurdo. Si eso es así, significa que Q se deduce de las premisas dadas. Es decir, asumimos la negación de Q. Si eso nos lleva a una contradicción, significa que esa asunción no era correcta, por lo tanto, Q es verdadera. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Demostremos, utilizando el método de reducción al absurdo, que S o R se deduce lógicamente del conjunto de premisas dado. ¿Ok? Bien, veamos. Recordemos qué debemos hacer. Debemos partir o añadir al conjunto de premisas la negación de la conclusión. Entonces, nuestra séptima premisa sería negación de S o R. Y esto es, vamos a aplicar reducción al absurdo. Vamos a simbolizarlo por RAA. ¿Listo? Entonces empezamos a aplicar reglas de inferencia. Como premisa número 8 tenemos la negación de una disyunción es la negación de cada una de las premisas en conjunción. Entonces sería no S y no R. Entonces esto es negación de la disyunción. Vamos a definirlo así. O también ley de Morgan, le dicen, en 7. Miren que esto es una conjunción, puedo simplificar. Entonces nos quedaría 9 y 10. Simplifico no S y simplifico no R. Y esto es simplificación en 8. Listo, miren que aún no he utilizado el conjunto de premisas dadas. Ya los puedo utilizar porque ya tengo premisas sueltas. Podemos empezar por mirar en dónde está no R, que está en la premisa número 4, y aplicar modus ponendo ponens. Y obtenemos 11, tengo una condicional y el antecedente de la condicional, obtengo el consecuente de la condicional. Modus ponendo ponens, entonces obtengo T. Modus ponendo ponens entre 4 y 10. Ahora miro dónde aparece T. Muy bien, en 2. Entonces miren, tengo una disyunción y tengo la negación de una de las dos proposiciones, por lo tanto tengo la afirmación de la otra proposición. Entonces 12 sería no K, sería modus tollendo ponens entre 2 y 11. Ahora, ¿dónde aparece K? Muy bien, en la 1. Entonces aplicamos. En una disyunción tengo la negación de una de las dos, obtengo la afirmación de la otra, ¿no? Modus tollendo ponens. Entonces sería 13, M y no P. Nuevamente, modus tollendo ponens entre sería 1 y 12. Ahí puedo simplificar 14 y 15. M, no P, y sería simplificación en 13. Ahora, ¿dónde aparece M? Muy bien, está en la proposición número 3. Tengo nuevamente una disyunción y la negación de una de las dos, obtengo la afirmación de la otra. O sea que obtengo 16. No A, sería modus tollendo ponens nuevamente entre 3 y 14. Muy bien. Ahora, ¿dónde aparece P? Aparece en la 5 y nos aparece P o W. Tengo la negación de una de las dos en una disyunción, obtenemos la afirmación de la otra, es decir, obtenemos W. Nuevamente, modus tollendo ponens entre 5 y 15. ¿Qué premisa no hemos utilizado? La número 6. Podemos utilizar, tengo no S en la 9 y tengo S en una disyunción, es decir, tengo la negación, obtengo la afirmación del resto, ¿no? O sea que nos quedaría 18, tengo no W o A. Eso es nuevamente modus tollendo ponens entre 6
y 9. Si se dan cuenta, tengo W en 17 y tengo una disyunción donde aparece su negación. Por lo tanto, tengo, nuevamente por modus tollendo ponens, A. Entonces sería la afirmación del otro, ¿no? Nuevamente modus tollendo ponens entre 17 y 18. Pero noten que entre 16 y 19 tengo A y no A. ¿Sí lo ven? Adjunción entre 17 y 19. ¿A qué nos conduce eso? Esto es absurdo. ¿Sí lo ven? Ya encontramos la contradicción. Como ya tenemos una contradicción, entonces lo que habíamos supuesto de que la negación de la conclusión era verdad, resulta ser falso. Y si la negación es falsa, entonces su afirmación es verdad. Por lo tanto, llegamos a nuestra conclusión SOR, reducción al absurdo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, en resumen, siempre que tengamos un conjunto de premisas y queremos demostrar que de ahí se deduce una conclusión a partir de reglas de inferencia, si queremos utilizar el método de reducción al absurdo, partimos de la negación de la conclusión y con la aplicación de reglas obtenemos una contradicción o un absurdo. Bueno, eso era todo. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.